todos. Bueno, este título un poco enigmático de hoy es simplemente que me di cuenta que si quería hablar un poco de cosas de ecología, del clima o lo que sea, poniéndolo ya en el título, YouTube te pone el mensajito este de que como si fuera ya un fake news, ¿vale? Haciéndole un tratamiento ya de fake news, porque el anterior y único audio-vídeo que he grabado sobre este asunto me di cuenta que YouTube te avisa de que te pone un enlace a Wikipedia, poniéndote como ya como si fueras alguien un negacionista o algo así, entonces como para que la gente pueda contrarrestar tu opinión, ¿no? O sea, me parece muy estúpido el ya sin analizar realmente lo que dices, solamente porque pones un título de que vas a hablar del clima o de la ecología, te pongan ya, digamos, pues esta etiqueta, ¿no? Y te tengan que enlazar un wiki, ¿no? Como para dejar claro que tus opiniones pues no son válidas o tienen que ser contrastadas, ¿no? Sin saber, repito, porque dudo que puedan analizar los miles y miles de millones de vídeos y audios que se suben en el mundo, dudo mucho que analicen el contenido antes de linkar el wiki. De hecho, te lo ponen, que te lo van a linkar por la ley de sí, ¿no? Entonces, por eso he puesto un título más enigmático, pero en realidad lo que tengo ganas es de hablar de todo esto, ¿no? Porque está en plena actualidad y, y me gustaría hacer ese pequeño análisis, pero ya desde un punto de vista un poquito más, digamos, como siempre, ¿no? Como ya los que me escucháis habitualmente ya me conocéis. Un punto de vista un poquito más, digamos, vamos a hablar, vamos a decir, como siempre digo, filosófico o intentando por lo menos alejarme un poquito de la actualidad y de todo el barullo que produce y hacer un análisis un poquito más frío, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre con esto? Pues yo lo que veo es que detrás de todo ello, yo no digo que el clima no esté cambiando y que la polución que producimos no afecte, ¿no? Esto no lo voy a negar porque estoy convencido de que sí. De hecho, la polución ya que producimos en los mares, en ríos, en las capas freáticas, todo eso está más que demostrado. Eh, es decir, que polución producimos, ¿vale? Muchísima. Nuestro modo de vida y la forma de vida que hemos adoptado en este siglo XXI y ese siglo XX, gracias a la energía barata que ha sido el petróleo, una energía baratísima y con la que se puede hacer unas cosas increíbles, ¿no? Los motores superpotentes, etcétera, que nos han ayudado a todo el desarrollo que tenemos y que casi lo damos por hecho y inconscientemente, digamos, ya no le prestamos atención y vivimos una época extraordinaria, ¿no? O sea, entonces, en muchos aspectos, ¿no? Nos hemos vuelto en superhombres, en supermanes, ¿no? Nuestra sociedad en general, porque estamos ayudados por motores potentísimos que nos ayudan a fabricar y a una velocidad brutal una cantidad de objetos que nos ayudan pues a tener una vida con un nivel de comodidad pues jamás alcanzado, ¿no? Y menos por tantos millones de personas a la vez, ¿no? Entonces, todo esto se está acabando, pero no porque el planeta esté a punto de desaparecer, colapsar, etcétera, que podría ser que nuestra gran polución nos impida vivir con normalidad, digamos, a los seres humanos y a la mayoría de los mamíferos, puede ser. Yo no digo que no, si la cosa llegara realmente a un punto muy exagerado, ¿no? Pero la Tierra se recuperaría y la vida también, sin ningún lugar a duda, después de la crisis, ¿no? Que se produciría o que se está produciendo según ellos, etcétera. Esto no me cabe la menor duda. El problema no está ahí. Además, de forma muy hipócrita, nunca nos dicen, nunca las autoridades y las personas que están al mando y las oligarquías, la gente que tiene el poder, en definitiva, medios de comunicación, etcétera, nunca te van a decir toda la verdad y más que la verdad. Primero porque hay que reconocer que la mayoría de la población no se enteraría, o sea, de lo que le dije. Si te dicen la verdad, mucha gente no la comprendería tampoco. Luego las reacciones de la gente normalmente cuando comprenden algo que es realmente muy negativo suele ser violenta. Por lo tanto, y cuando digo la gente me refiero a todos nosotros, por lo tanto a la población digamos que no tenemos poder en nuestras manos, ¿no? Por lo tanto, pues muy prudentemente nos van dando pues pequeñas dosis homeopáticas de lo que va a ocurrir y de lo que está ocurriendo y lo que está por venir, ¿no? Que es simplemente el colapso de nuestra civilización, digamos, tal y como la conocemos, o la hemos conocido en los últimos 150 años, por decir algo, ¿no? Por decir una fecha más o menos, ¿no? Entonces, es el colapso, ¿por qué? Porque la energía barata se está acabando, simplemente. Es decir, el petróleo barato y abundante y seguro se está acabando.
queda mucho petróleo en el mundo, pero va a ser el petróleo cada vez más caro, cada vez más difícil de conseguir, cada vez más complicado de poder suministrar, porque la seguridad que garantizaba el mundo posguerra mundial, digamos, con la hegemonía americana, pues está acabando, ¿vale? Ya nadie respeta a los Estados Unidos de la manera que se respetaban antes porque la tecnología ha avanzado muchísimo, las armas son cada vez más baratas, más fácil de conseguir, han llenado tanto de armas del mundo que ahora ya no pueden controlar, hay muchos grupos de insurgentes que ya no son controlables, las propias poblaciones de los países donde se produce el petróleo está empezando a despertar, gracias a internet y tal, y se están dando cuenta que es una riqueza que se va de su país, que solamente beneficia a unos pocos, y todos los movimientos yihadistas, por ejemplo, en Oriente, pues mucho tiene que ver, no es terrorismo solo puro islámico y tal y cual, que es la excusa, pero mucho tiene que ver con grupos insurgentes que se han dado cuenta, y con la excusa del Islam, porque ahí, digamos, todo lo que vaya relacionado con un país árabe, islámico y musulmán, es muy fácil es muy fácil de despertar con el islamismo, porque ahí la religión sí que todavía cuenta y cohesiona a la gente. Entonces, con el islamismo, pues disimulas como antiguamente se hacía aquí con las guerras de religión. Tú ponías la religión por el medio y podías ir a hacer una cruzada a cualquier parte del mundo, ¿no? Con la religión cristiana pues pasó lo mismo en su día, cuando realmente tenían el poder de la Iglesia y el Vaticano. Ya pasa lo mismo con cualquier religión, digamos, monoteísta, ¿no? Los judíos en tiempos arcaicos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, digamos, cualquier religión, quiero decir, que realmente la gente sienta, pues cohesiona y puedes lanzar a la gente a una guerra de cruzadas pues con mucha facilidad. Entonces, digamos que todo esto contribuye a que el petróleo va a ser mucho más caro, más difícil de conseguir, menos seguro el suministro, por lo tanto, esa es la gran clave, ¿eh? O sea, quiero decir, lo de la polución y tal, no sé, no tengo datos como para confirmarlo, dudar. No quiero mojarme demasiado en esto, pero no porque no me quiera mojar en el sentido, porque es que es complejo, es complejo. Yo me imagino que no es para, o sea, es decir, que la verdad está en el medio, no es para tanto como lo están diciendo ellos, es una excusa que están poniendo, que les viene muy bien para controlarnos con el miedo y tal y cual, porque como sabéis que en Occidente la religión ya no tiene el poder ni la potencia que tenía antaño, pues ahora hay que inventar otra nueva religión, y la ecología me imagino que van por ahí los tiros, ¿no? Que la ecología es como la nueva religión laica que que nos están midiendo, de hecho, para poder controlar mediante el miedo a la destrucción de la tierra, miedos un poco infundados, me imagino, en muchos casos, pues controlar un poco la población y sobre todo imponernos restricciones de todo tipo en nuestras vidas, ¿no? Es decir, que nuestras vidas pues, sean menos cómodas, ¿no? La vida, evidentemente, del pueblo raso, ¿eh? Porque yo me imagino que los que tienen poder pues seguirán disfrutando de todas las comodidades que tenemos hoy en día, más o menos toda la población media de cualquier país occidental. Es decir, seguirán disfrutando de calefacción, neveras, a tutiplén, coches sin restricción, aviones, etcétera, pero la población rasa, es decir, los que no tenemos un poder económico ni un poder político destacable, pues vamos a sufrir restricciones, no podremos usar probablemente el coche a nuestro gusto, en nuestras casas la calefacción pues será un lujo probablemente dentro de unos años, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es un poco una forma de, pues esto, ir metiendo pastillitas homeopáticas para que nos vayamos, digamos, acostumbrando y al final cuando venga la enfermedad estemos como inmunizados, ¿no? Es un poco esta estrategia, ¿vale? Esta estrategia lo que están usando con todo esto de la ecología, porque no tiene, si cuando los estados se unen de esta manera, ¿no? Y cuando cuando digamos todo está tan coordinado, normalmente no es una revolución al uso, no es una revolución que venga de abajo, ni es una, digamos, algo que es algo artificial, no puede ser natural. O sea, de la forma que lo están metiendo no es natural, no es que de repente la gente se ha dado cuenta y que hay un problema de verdad y que la gente... No, porque si fuera verdad, si realmente estuviéramos a punto de colapsar y el clima y los científicos se hubieran dado cuenta por alguna manera de que está en juego realmente toda la civilización, está en juego todo, las medidas serían mucho más drásticas y rápidas. O sea, se utilizaría
métodos mucho más drásticos, como se ha hecho toda la vida, ¿no? Cuando ha habido la peste negra en Europa, cuando ha habido... Se utilizan métodos normalmente muy drásticos, ¿no? Se mete en cuarentena y etcétera, y se utilizan, es decir, el hombre normalmente reacciona y los poderes reaccionan según la gravedad y la urgencia de las cosas. Si fuera urgente y grave de verdad, ya estarían prohibiendo la circulación de los coches, ya se estarían por decretazos, digamos, parando toda la sociedad de forma drástica y ya digamos, en nada, en la vuelta de un año estaríamos todos, digamos, ya viviendo prácticamente como la Edad Media, ¿no? Recurriendo otra vez a las velas y volviendo a vivir y volviendo a caminar a pie, en caballo, mula y carretas, etcétera, ¿no? Por lo tanto, si la cosa no es tan drástica y yo sigo viendo los coches circulando, los aviones, etcétera, etcétera, es porque no es verdad. O sea, no hay no hay tal urgencia, ¿no? Por lo tanto, digamos, probablemente sea simplemente, pues eso, un ir avisando poco a poco de, más bien, la cosa estaría más en una cosa geoestratégica, para que nos entendamos, digamos, y todo basado en lo que os he dicho, ¿no? El tema del petróleo, que probablemente va a escasear dentro de no muchos años, ¿no? Eso por una parte. Luego, claro, evidentemente, por ejemplo, otro tema que está muy en boga, que veo que la gente en los medios de comunicación trata mucho también y tal, el tema de la inmigración y tal, intentándose con ello, pues jugar como siempre, los políticos siempre juegan a ser ventajistas y con el tema de la inmigración, pues se van tirando tiros unos con otros, ¿no? Es decir, pues bueno, los demócratas en Estados Unidos le van tirando tiros a Donald Trump, aquí en Europa los que son más de tendencia izquierdista para cargarse los que son de tendencia más de derechas, para que nos entendamos con los viejos términos, que yo no creo en ellos, pero bueno, os he dicho muchas veces que para mí ya no existe ni izquierda ni derecha clásica. Pero bueno, digamos, todas esas tendencias más globalistas, más nacionalistas, menos nacionalistas, se van tirando piedras con el tema de la inmigración y en realidad es otra gran hipocresía, ¿no? La inmigración no es más que este último intento que hay por el control del petróleo, del poco petróleo barato que queda y seguro, pues de las grandes potencias, sobre todo Estados Unidos, que es la que lía todo siempre, está desestabilizando el Oriente Medio y lo ha desestabilizado de una forma muy profunda y claro, para, digamos, nosotros, Europa, lo que estamos haciendo, Estados Unidos lo que está haciendo es diciendo de alguna forma Estados Unidos, Rusia y China, ojo, que desestabilizan por igual al tercer mundo, porque están en la lucha entre ustedes para controlar, digamos, el flujo del poco, digamos, de los pocos años que nos quedan de digamos, petróleo relativamente barato y fácil de sacar y de mover. Esa gran lucha pues provoca evidentemente guerras, muchísimas guerras, muchísimas guerras, muchísima desestabilización, muchísimas digamos pues desastres, ¿no? A nivel social en todos esos países y Europa pues está recogiendo como Europa no pinta nada entre los tres grandes, es un poco la basura de los tres, ¿no? O sea, somos los que recogemos pues todas las tonterías que provocan esos tres, la guerra entre esos tres, digamos, provoca la emigración y la emigración la estamos recogiendo nosotros pues pacientemente y de forma, digamos, totalmente inmerecida, digamos, ¿no? Porque no es Europa la que más está contribuyendo a todo este jaleo y es Europa la que más está contribuyendo digamos, a recoger digamos, los, todos los desastres que esto provoca, ¿no? Y todo eso evidentemente reposa en la sufrida clase media, la poca clase media que nos queda en Europa, en la cual me incluyo y incluyo pues a la mayoría de gente que conozco, porque luego dentro de la clase media pues puede haber gente más tirando abajo, más tirando arriba, pero todos somos clase media en Europa, más o menos occidental. Pobres de remate no hay, ¿vale? O sea, prácticamente sabéis que mi teoría es esta, o sea, en Europa occidental actualmente pobreza de verdad no hay. Que no se engañen los medios de comunicación que tiran más para la izquierda y tal y cual, porque es una forma de dividirnos y una forma de simplemente de control otra vez, ¿no? Haciéndonos creer que hay pobreza extrema cuando en Europa no hay pobreza extrema para nadie. O sea, no existe la pobreza en Europa. Hay clase media más baja o clase media o clase media alta, pero pobres no hay. Entonces, y los que hay es por voluntad propia prácticamente. Es porque son gente que de alguna forma ha escogido pues vivir mal, ¿no? De una forma o de otra. Porque yo siempre mi teoría es
simplemente por vicios, ¿no? O sea, probablemente porque estén, digamos, en una espiral de vicio y de descontrol, ¿no? Y, y entonces, claro, la clase media está soportando todo esto, ¿vale? Europea, sin merecer realmente todo esto. Y encima, pues teniendo que oír cómo nos insultan intelectualmente con teorías y chorradas que no que son mentiras, ¿no? O sea, ni es una migración por cambio climático, ni es una migración de es una migración por guerras, es una migración porque desestabilizan sus países aposta, en muchos casos, incluso en Venezuela es simplemente pues Estados Unidos que ha cortado todos los suministros de Venezuela porque no obedece a sus designios y ya está. Yo lo digo acríticamente, ¿eh? Yo no digo que esté con Maduro, ni esté con Venezuela, ni esté con el chavismo, ni de tal y cual, ¿eh? No, no me malinterpretéis, pero es así. O sea, el caso es que, digamos, hay una guerra en el chavismo y toda esta gente se ha puesto muy en contra del imperio y el imperio lo castiga, ¿no? Y está clarísimo. De toda la emigración venezolana no es por cambio climático, es por un desastre político, ¿no? Provocado y social, ¿no? Provocado en este caso pues por una guerra larvada entre la oligarquía que manda ahora mismo en Venezuela, que no le tengo ninguna simpatía, y, y el imperio americano, ¿no? Simplemente, ¿no? O sea, quiero decir, es así de claro, ¿no? Y aquí en Oriente Medio, pues lo mismo, ¿no? Es la gran guerra que Estados Unidos tiene liada con Rusia y con China por el control de Oriente Medio. Y todo lo que provoca, pues lo estamos chupando los europeos, que de alguna forma, como somos los vasallos de Estados Unidos, pues Estados Unidos nos dice, ya que no queréis invertir en armas y que no queréis tener un ejército como Dios manda y no sois capaces de uniros o de hacer algo, aunque sea a título individual, y tener ejércitos realmente bien armados y preferís gastaros en lo social, pues ya que tenéis una seguridad social y una sociedad tan bien organizada, pues chuparos emigrantes, ¿no? Es lo que os pedimos, ¿no? O sea, Estados Unidos de alguna forma siempre le está pidiendo desde que está Donald Trump, más con más descaro, pero hace tiempo que lo pide, que os impliquen en el control del petróleo y en el control del Oriente Medio con el ejército, como hace Estados Unidos, Inglaterra en menor medida y Rusia y China, o que se implique, pues eso, acogiendo por lo menos los desastres que provocan ellos, ¿no? Es decir, pues por lo menos, mira, me destaponas un poco de jóvenes de Oriente Medio, me los vacías de juventud, que por lo tanto de resistencia, y me los chupas tú, ¿no? Y me los aguantas tú. Y bueno, si hay algún atentado terrorista o algo, pues te jodes, ¿no? Es de alguna forma lo que está diciendo Donald Trump, ¿no? O sea, o te conviertes en un país militarista y vuelves a ser una potencia militar, controlada por mí, evidentemente, por Estados Unidos en este caso, o pues te jodes y me vas chupando inmigrantes y vas chupando todo lo que digamos provoque yo, ¿no? O sea, todo lo que me ayudas por lo menos a vaciar esos países y a tenerlos controlados, ¿no? Mediante la absorción de los jóvenes que podrían estar en edad de combate, ¿no? De alguna forma, ¿no? Entonces, la gran realidad, la verdad, es esta, ¿eh? O sea, no os engañéis. Todo lo que os dicen, todo lo que os puedan decir que no sea esto, es hipocresía o estrategia. Es decir, para que teneros calmaditos y que sigáis chupando pues, los desastres de los demás, ¿no? Y en cuanto a la ecología, pues lo que os he dicho antes, es simplemente la desaparición del petróleo barato, hay para pocos años ya, y bueno, y nos van ya de pospoño de la inyección, para que vayamos mentalizándolo de que tenemos que retroceder en nuestro nivel de vida. Nosotros, evidentemente, la clase media, no los que dirigen, no los que tienen alguna importancia estratégica o los que tengan, es decir, que los militares, policías, etcétera, seguirán teniendo gasolina barata, etcétera, pero y los evidentemente los que mandan, etcétera, pero no la población general. La población general, pues estaremos con restricciones de todo tipo, ¿no? Y se nos hará tragar pues con el tema con el miedo a la ecología, con el miedo a destruir el planeta, a colapsar, etcétera, etcétera, ¿no? Cosa que dudo de que sea verdad del todo. Es decir, debe haber una verdad subyacente, la hay polución, que lo que teníamos que hacer es cambiar de modo de vida todos. Es decir, en general, hacer unas grandes reflexiones filosóficas sobre cómo estamos viviendo, ¿no? Pero no, siempre se hace pues reflexiones estratégicas, reflexiones que son siempre pues mezquinas, ¿no? Y siempre con el dinero de por medio, etcétera, ¿no? Y entonces, porque siempre tiene que haber una clase dirigente que está preparándose el terreno, ¿no? Entonces, bueno, eso es una pena, pero las cosas son así es como las veo, así es como os la cuento, ¿no?
Y bien, puedo estar equivocado o no, esto ya el tiempo lo dirá, pero me da la impresión que los tiros van por ahí. Bueno, pues nada, agradeceros que he visto que hay unos cuantos oyentes más y espero que os apuntéis más todavía. Y un saludo y hasta la próxima. Venga, chao, chao.